Bien, pues vamos a meditar Lucas 4, versos 1 al 12. Y voy a darle lectura, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guardaren, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Respondiendo Jesús, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y porque podemos venir delante de ella, Señor, a aprender, a ser instruidos, a encontrar el camino, Señor, de cómo es que nosotros tenemos que vivir, dónde debe estar nuestra fe y cuál es la manera, Señor, que tenemos nosotros de conducirnos. Y pues también, Señor, venimos a aprender de ti, a conocerte, a admirar, Señor, tu carácter y tu bondad y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien, pues la semana pasada, ¿recuerdas? Hablamos sobre Jesús, que es identificado como el segundo Adán, ¿sí? Vimos que a través de su linaje, vimos la genealogía de Jesús, de cómo Lucas liga de cierta manera este linaje, la genealogía de Jesús con Adán, ¿verdad? Entonces, vemos cómo tanto en los cumplimientos, o el cumplimiento, perdón, de los requisitos de la ley, que él llevó al pie de la letra, tanto en su bautismo, en la circuncisión, el ser presentado en el templo, pues él tenía que vivir en términos también de la ley, ¿sí? Tenía que ser o estar bajo la jurisdicción de la ley para pues ser el sustituto perfecto, ¿verdad? Ahora, su linaje, como les mencioné, hasta Adán, le convierte a él el salvador de la humanidad, no solamente de Israel, sino de la humanidad. Pero también vemos que su linaje, que lo lleva hasta David, lo hacen el legítimo heredero al trono. Entonces tenemos a Jesús como el rey y el salvador, que es algo que necesitamos siempre tener presente. Ahora, Lucas nos narra que después de que Jesús fue bautizado, ¿sí? ¿Recuerdas que fue al Jordán donde Juan el Bautista bautizaba? Él fue bautizado y dice Lucas que él fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Justo después de haber sido bautizado, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y dice que estuvo allí 40 días. Y que durante estos 40 días fue tentado por el diablo. Ahora, esta porción sobre la tentación de Jesús, también la podemos encontrar tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos. Y es interesante que Lucas nos menciona que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por este mismo al desierto. Y Lucas ocupa la palabra llevado. Y esta palabra es la palabra ago en el griego, que se puede entender como conducir, guiar,
pero es interesante que también esta palabra puede entenderse como empujar, ¿sí? Y es interesante porque Marcos ocupa una palabra similar, ekbalo, en el griego, que significa impulsar. Y ahora esta palabra que ocupa Marcos, él mismo la ocupa para referirse, por ejemplo, cuando los demonios eran echados fuera, ¿sí? Es esta misma palabra, ekbalo. Entonces, tanto Lucas como Marcos ocupan palabras diferentes, pero con un sentido similar. El sentido es de que Jesús fue impulsado. ¿Sí? Cuando dice que Jesús fue llevado al desierto, fue una motivación, ¿sí?, fuerte por el Espíritu Santo para ir al desierto. Algunos comentaristas toman este impulso o el haber sido empujado, llevado hacia el desierto, como un impulso moral muy fuerte para tomar la ofensiva contra la tentación en lugar de evitarla. ¿Sí? No es de que Jesús fuera llevado a rastras, no quiero ir y el Espíritu lo impulsaba, no, sino que sintió una convicción fuerte, ¿sí?, de ir al desierto y tomar, como dicen algunos comentaristas, la ofensiva contra la tentación. Ahora, el hecho de que Jesús estuviera en el desierto 40 días para ser tentado nos marca un paralelo entre Jesús e Israel del Antiguo Testamento. Recuerda que el Israel de Dios es Jesús mismo, ¿sí? Entonces vemos un paralelo entre Jesús e Israel por su paso en el desierto. Si recuerdas, Israel fue introducido al desierto después de qué evento? Después de, ¿recuerdas? Israel llega al desierto, pero antes de eso había pasado un evento. ¿Cuál fue? Fue el cruzar el mar, ¿verdad? Y esto lo vemos como un tipo de bautismo también, ¿sí? Entonces, si te fijas, hay un paralelo. Israel sale del mar, ¿sí?, en este tipo de bautismo y es introducido al desierto. Y Jesús, como el Israel de Dios, después de su bautismo entra al desierto también, ¿sí? Ahora, esto es un paralelo, ¿sí?, porque Jesús fue al desierto, dice 40 días, ¿sí? Entonces, el desierto en la Escritura se representa o es representado como un juicio o prueba. Nuestro Señor, así como Israel, fue llevado al desierto para ser probado. Y como vimos, la actitud hacia este evento no fue la de huir, sino la de enfrentar. Y no solo el hecho de estar en el desierto nos habla de una prueba, sino también el que se nos menciona que estuvo allí 40 días es algo muy significativo que vemos en el Antiguo Testamento, algo que se repite constantemente. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, lo cual también marcó o fue un tiempo clave para el ministerio que él llevaría a cabo. Elías, el profeta, ¿sí?, se nos dice también que estuvo en el desierto 40 días. Entonces, por esto podemos entender que Jesús definitivamente estaba siendo probado aquí. Marcos narra que Jesús durante su estancia en el desierto también menciona que estuvo con fieras, ¿sí?, y que también los ángeles le servían. Ahora, el desierto en una cosmovisión o en la cosmovisión hebrea es un lugar de maldición, es un lugar desolador, un lugar que de alguna manera representa el territorio enemigo. Sin embargo, es importante notar que a pesar del peligro que corría Jesús en el desierto, vemos también el cuidado del Padre al mandar ángeles al servicio de Jesús. Dice Lucas que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó con Jesús? Dice, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Ahora, el hecho de que Jesús tuviera hambre nos habla
de que la prueba fue real, ¿sí? Y que Jesús en su humanidad fue realmente tentado. Y este pasaje echa fuera todo tipo de herejías. Por ejemplo, aquellas herejías que dicen que Jesús, pues, no era hombre. Ajá. O de que Jesús, pues, no fue encarnado, sino que Jesús era un espíritu. Todo ese tipo de herejías, bueno, quedan fuera cuando vemos que Jesús, al haber ayunado, al haber estado 40 días, dice, tuvo hambre y fue tentado. Entonces la tentación fue real, ¿sí? El hecho de que él tuviera hambre, un hecho bastante cotidiano y simple, nos declara la humanidad de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto en nuestras vidas? Que tenemos a un Señor que nos entiende y que sabe las necesidades que tenemos. No es un Dios ajeno, no es un Dios alejado, ¿sí? Que no entiende, por ejemplo, las cosas cotidianas que nos pasan. Que podemos llegar a tener hambre, que podemos llegar a sentirnos mal cuando estamos enfermos, que podemos llegar a sentirnos tristes o desolados, ¿no? Sino sabemos que nuestro Señor conoce, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos llegar a pasar? Ahora, el tema en el que nos vamos a centrar es en la obediencia del segundo Adán. Recuerda que Jesús es el segundo Adán. Y hablábamos de que es el segundo Adán porque Él es el representante legal de un nuevo pacto. Adán en el huerto fue nuestro representante, ¿sí? O fue la cabeza del pacto, y al pecar, al no ser obediente, pues todos los que estamos debajo de ese pacto, de la sombra de ese pacto, fuimos pues afectados por la desobediencia. Pero Jesús viene como este segundo Adán para ser el nuevo representante de la humanidad, y que por medio de la obediencia, todos los que estamos bajo la sombra de este nuevo pacto, recibamos no maldición, no condenación como con Adán o el primer Adán, sino bendiciones, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en la obediencia de este segundo Adán, de Jesús, durante la prueba, ¿sí? Ahora, lo cual, así como vimos la semana pasada, la obediencia de Jesús le hace ser el sustituto perfecto y el único capaz para llevar ese ministerio a cabo. Ahora, nos dice Lucas que Jesús tuvo hambre después de 40 días, ¿sí? 40 días de ayuno, y en eso el tentador vino. Ahora imagínate, 40 días, muchas veces estamos de malas a las 8 horas, ¿verdad? Que no has comido. Ahora imagínate 40 días de ayuno, 40 días de estar en un lugar donde, pues dice aquí Marco, estaba con las fieras, ¿sí? Un lugar ajeno, donde no hay comodidades, ¿verdad? Obviamente la humanidad, o Jesús en su humanidad, empezó a pues resentir esta prueba, ¿verdad? No solo era una prueba espiritual, por así decirlo, sino era una prueba también física. Entonces dice que después de estos 40 días de ayuno, vino el tentador y habló, ¿sí? Ahora, el tentador sabe perfectamente en qué momento atacar, en qué momento acercarse. No se va a acercar cuando tú estás fortalecido espiritualmente, cuando estás animado. ¿Por qué? Porque te va a ser fácil pues mantenerte firme. Pero ¿qué tal cuando te empiezan a faltar cosas? ¿Qué tal cuando empiezas a tener enfermedad? ¿Qué tal cuando las cosas ya no empiezan a salir bien? Cuando hay escasez, ahí es cuando viene el tentador a querer sacudir tu fe. Entonces, en el caso de Jesús sucedió lo mismo. Él estuvo 40 días y el tentador le dijo, y leemos ahí en Lucas, verso 3, en capítulo 4, dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces nos pone el contexto de que Jesús está con hambre. Le dio hambre después de 40 días de estar ayunando, y viene el tentador a decir, mira, si tú eres el Hijo de Dios, si es que eres, convierte esta piedra en pan. No tendría que ser problema para ti. Ahora,
hay que aclarar, el tener hambre no es pecado, ¿verdad? Así como Jesús, siendo Dios, Él podía haber convertido esa piedra en pan y no hubiera sido un pecado, ¿sí? De hecho, nosotros más adelante en el ministerio de Jesús, vamos a ver que Jesús multiplica los panes, multiplica los peces, ¿sí? De hecho, hay una parte en la que manda a uno de sus discípulos a que abra la boca de un pez y que de ahí saque una moneda. A sus discípulos les dice, bueno, echen las redes. ¿Y qué pasó? Dice que se llenaron de peces. Entonces, un milagro de esta índole no sería pecaminoso. Ni tener hambre, ni convertir la piedra en un pan, ¿sí? Entonces el pecado no estaba en el hambre ni en convertir la piedra, sino en la autonomía. Eso es lo que quería Satanás, ¿sí? Que Jesús declarara autonomía, ¿sí? Y esta tentación hace eco, por ejemplo, al huerto de Edén, donde Satanás hace la misma pregunta, poniendo frente a Adán el ser independiente a Dios, el ser autónomo de Dios. Con que Dios ha dicho. Así como si eres hijo de Dios, ¿sí? Si te fijas, es poner entredicho la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios, ¿sí? Si tienes hambre y tú eres Dios o dices que eres Dios, pues la lógica me dice que pues puedes hacer lo que tú quieras. Pues quítate el hambre y convierte la piedra en un pan y ya, el problema queda solucionado. Ahora, el actuar de esta manera sería reclamar autonomía. Y si recuerdas, autonomía viene de dos palabras, ¿sí? La primera, auto, que es propio, significa propio, y nomos es ley. Entonces, alguien que se declara autónomo quiere decir que es su propia ley, ¿sí? Entonces, actuar de esta manera sería reclamar autonomía o ser su propia ley, ¿sí? Y la tentación fue esta. Jesús, tú puedes ser tu propia ley. Tú puedes actuar independientemente de lo que Dios haya dicho. Adán y Eva fallaron porque abrazaron la autonomía. Y si recuerdas, ellos quisieron independizarse de la palabra autoritativa de Dios. Ellos lo que quisieron es ser por sí mismos autónomos y declarar lo que era bueno y malo según sus propios términos. Eso es ser un hombre autónomo, el decir, bueno, Dios, tú tienes un estándar de lo que es bueno y malo, pero yo voy a definir lo que es bueno y malo en mis propios términos, ¿sí? Ahora, hay algo que se le llama ética situacional. ¿Qué es esto? La ética situacional quiere decir que tu ética depende de la situación que tú atravieses, ¿sí? Si tengo hambre y no tengo dinero, entonces justifico el robo, porque tengo hambre. Yo sé que el robo es malo, ¿ok? Pero si me encuentro en una situación en la que no tenga de otra más que robar para poder alimentarme, pues voy a robar. Entonces tu ética va mudando y va cambiando de acuerdo a la situación en la que te encuentres, ¿sí? Ahora, por ejemplo, Jesús fue tentado con esta idea. A ver, Jesús, si tú tienes hambre, muda de ley y come. Satisface tus necesidades, porque la obediencia está en segundo término. Y es algo como para evaluarnos y decir, a ver, creo que he caído en esto también. Sí, yo entiendo que la ley de Dios es el estándar de conducta y de vida, pero ¿cuántas veces hemos cambiado nuestra ética de acuerdo a la situación? No debe de ser así. Fíjate la respuesta de Jesús. Él dice en verso 4,
Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Jesús responde de acuerdo con Deuteronomio 8, versículo 3. Y dice este pasaje, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3 justamente para dejar claro que el deseo o el hambre no está por encima de la obediencia. Si vemos ahí en este pasaje en Deuteronomio 8, ¿quién provocó la aflicción? ¿Quién hizo que tuvieran hambre? El Señor. ¿Pero quién les sustentó? El Señor también, ¿sí? Y les dio un alimento que podemos decir que es pan del cielo, pan de ángeles. Un pan que ni siquiera habían conocido, un pan que ni sus padres sabían que existía. El Señor fue y les dio alimento y los sustentó, ¿sí? Y el punto aquí es, ¿cuál? Para hacerles saber que no solamente de pan vivirá el hombre. Y esa es una realidad que muchas veces no entendemos. Pensamos que para mantenernos vivos necesitamos ¿qué? Comida, necesitamos el techo, el ropa. Si no, no vamos a poder vivir. Pero realmente, ¿quién es el que sostiene nuestra vida? El Señor, ¿sí? Entonces, el alimento no es realmente lo que nos mantiene con vida, sino es el Señor. Pero pensamos al revés, ¿verdad? Ahora, Israel en el desierto fue sustentado por Dios mismo. Y muchas veces caemos en el error de pensar que el sustento vendrá de manera milagrosa y sin obediencia. Ahora, el punto de la respuesta de Jesús no es el que vamos a depender de una fe mística, ¿sí? En la que somos sustentados por Dios sin importar nuestra obediencia. O sea, de decir, pues no voy a trabajar, ¿sí? Porque la Biblia dice que, pues no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el Señor me va a sustentar mágicamente, milagrosamente. No se refiere a esto, a una fe mística, sino que el vivir de la palabra de Dios presupone obediencia a ella. El decir esta frase que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, presupone obediencia. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esa es la perspectiva correcta de un cristiano, ¿sí? De sus mandamientos no me separé. Incluso guardé su ley, guardé obediencia a Dios más que mi propia comida, antes que mi propia comida. O sea, esto en la realidad puede decir, primero me muero de hambre antes de desobedecer. Pero ¿cuántas veces pones la necesidad antes que la obediencia? ¿Sí? Prefiero incluso sufrir que desobedecer. Las necesidades son secundarias a la obediencia. El hambre, la necesidad no pueden imponerse a la obediencia. Ahora, la falta de enseñanza de la ley de Dios ha llevado a la iglesia a declarar autonomía y a vivir en términos de la ética situacional. Eso es. Cuando no se enseña la ley de Dios, cuando no se enseña que la ley de Dios es el estándar de vida, ¿qué sucede? Entramos en el territorio de la ética situacional. Bueno, pues tal vez Dios quiere esto para ti hoy, ¿sí?
Es que Dios me está llamando, es que no lo quiero hacer porque, pues no, como que el Espíritu Santo no me movía a hacerlo, ¿sí? Es que, ¿sabes qué? Mira, el de la tienda me dio mal el cambio y me dio de más. Pero como yo estoy en una necesidad, fue la respuesta de Dios para, pues, suplir. Eso es ética situacional, eso es pecado, ¿sí? Entonces se necesita enseñar la ley de Dios. Muchas veces justificamos el pecado porque había necesidad, ¿no? Y aquí aplicaría la frase, ¿no? del Peña Nieto, cuando dice, ¿y ustedes qué hubieran hecho? ¿No? Esa es ética situacional. Evidentemente vemos que esto es ir contra la ley del Señor. Y aquí la pregunta, ¿de qué te serviría tener pan sin ser obediente? No significa nada. Lo que significa es escasez y muerte. Hemos visto y hemos dado algunos ejemplos de cómo la abundancia de pan no necesariamente significa bendición. Muchas naciones fueron juzgadas por Dios teniendo pan en abundancia. Ahora, la segunda tentación que leemos en versos 5 y 6 dice así. Dice, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda potestad. Recuerda, potestad es autoridad. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Ahora, en esta tentación, Satanás ofrece a Jesús, dice aquí, los reinos de la tierra y su gloria. Ahora, en términos prácticos, ¿qué es lo que estaba ofreciendo Satanás? Poder, autoridad. Ahora, no olvidemos que Satanás es nombrado el padre de la mentira o de mentira. Y la frase que aquí ocupa, cuando dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, es una mentira. Recuerda que una mentira y las mentiras más peligrosas son aquellas que van manchadas con un poco de verdad. En este caso, Satanás no tenía potestad, no tenía la autoridad de entregar a nadie nada. Pero no hay que dejar de lado la realidad de que vivimos en un mundo caído. Pero aún así, en un mundo caído donde hay influencia de Satanás, donde hay influencia, ¿sí?, en el mundo, aún así el dominio absoluto le pertenece a Dios. Basta recordar el Salmo 24, verso 1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces esto no ha cambiado. El dominio total es de Dios. El que haya muerte, el que haya injusticia, el que haya de alguna manera influencia satánica en el mundo, esto no quiere decir que le pertenezca, que Satanás tenga autoridad o que tenga, ¿sí?, dominio sobre el mundo. Ahora, la tentación tiene que ver con el poder en términos satánicos. Autoridad sin obediencia y sin servicio. Ahora, Satanás estaba tentando a Jesús, ofreciendo ¿qué? Los reinos y la gloria de estos reinos por medio de un atajo. Y esto es común también en nuestros días, querer obtener poder político fuera de la obediencia a la ley de Dios. Pensar que podemos obtener dominio en términos humanos por medio de la política es un error. ¿Qué estaba diciendo? Simplemente, mira, me adoras y te doy los reinos, te doy autoridad. ¿Sí? Y es un poco, cuando lo analizas, es un poco contradictorio esto que está diciendo Satanás, porque autoridad o potestad, específicamente la palabra autoridad proviene de la palabra autor. O sea, aquel que tiene autoridad es el autor, es el creador.
Entonces, en este caso le está diciendo al autor, te voy a ofrecer autoridad. Imagínate la criatura diciéndole al autor, te voy a dar derechos sobre tu creación. Es absurdo. Entonces, esta tentación tiene que ver con poder en términos satánicos. Jesús, no necesitas pasar por todo lo que tenías que pasar. Simplemente adórame y todo esto va a ser tuyo. Y fíjate lo que dice el Salmo 2, verso 8. Esto es el Padre hablando a su Hijo Jesús, diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces todos los reinos ya habían sido prometidos ¿a quién? A Jesús, no a Satanás. Pero la autoridad dada a nuestros señores en términos de servicio y obediencia. Satanás estaba diciendo, simplemente adórame y tienes los reinos. Pero la verdadera autoridad se da a través de el servicio. Jesús contesta a Satanás en verso 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, como vimos, el dominio político sin obediencia al pacto es una mentira. Y esto nos puede aclarar mucho, por ejemplo, cuando vienen tiempo de elecciones, ¿verdad? Ay, ¿a quién vamos a escoger? ¿Quién es el político, ¿verdad? El que pues va a traer mayor bendición al país. Pues solamente aquel que honre al Señor. Si nadie honra al Señor, te están ofreciendo atajos para poder llegar a obtener la paz, para obtener seguridad, para obtener justicia, para obtener pues digamos, una economía estable. Si es a través de medios que no son o no están sujetos a la ley de Dios, son una mentira. Y es la misma tentación de Satanás. ¿Sí? Los reinos humanos practican esto. Quieren poder y autoridad sin servicio y sin obediencia. Y esto es humanismo hasta la médula. Poder y autoridad en los términos del hombre sin contemplar a Dios. Eso es humanismo. Es por eso que Jesús, al responder a Satanás, liga, si te fijas, la adoración con el servicio. Y la verdadera adoración no es sentimental ni mística, sino es en términos de obediencia. ¿Sí? No es decir, bueno, voy a adorar a Dios con estas danzas, o voy a adorar a Dios con esta nueva canción que yo hice, o voy a adorar a Dios cantando muy fuerte o cumpliendo todo el calendario de la iglesia. Eso no es adoración. La adoración es servicio, es obediencia. ¿Sí? Estaba diciendo Satanás, mira, hay un atajo. Puedes tener autoridad, puedes tener dominio, potestad sobre las naciones, pero sin servicio. Eso es una mentira. Es satánico. Así como pensar que podemos adorar a Dios aparte de la obediencia. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Mateo 20? Cuando llegan la madre de los hijos de Zebedeo diciendo, bueno, Jesús los llama, cuando ella les dice, bueno, Señor, quiero que mi hijo se siente a tu derecha y a tu izquierda, y quiero que ellos gobiernen contigo, ¿verdad? Y Jesús dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué es lo que quería esta madre preocupada por sus hijos? A ver, Jesús, pues quiero el atajo, quiero la manera fácil. Simplemente pon a mi hijo a tu derecha y al otro a tu izquierda. Pues necesitas tener dos, ¿verdad? Uno de un lado y mira, ¿qué crees? Yo tengo 2 hijos. Pues aquí están, ponlos. Y Jesús dice, las naciones o los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad o autoridad.
Y dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y pone ahí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces fíjate lo que estaba ofreciendo Satanás. Jesús, no tienes que servir a nadie. Eres Dios, nada más mira, arrodíllate y te voy a dar los reinos. El dominio legítimo solamente puede ejercerse bajo la ley de Dios. Todo poder adquirido por idolatría se convierte en tiranía. Y ahora la tercera tentación en versos 9 al 11 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, las dos tentaciones anteriores implicaban autonomía del hombre hacia Dios, ¿sí? Poniendo los deseos, primero, de saciar el hambre y segundo, el deseo de obtener poder y autoridad, ¿sí? Incluso por encima de la obediencia. Y pudiéramos pensar, estos dos aspectos en la vida del hombre son básicos, parece, ¿verdad? Bueno, mientras yo tenga pues el estómago lleno, voy a estar feliz. Mientras yo tenga autoridad, ¿sí? Voy a estar feliz. Entonces, esta tercera tentación, vemos en principio la cúspide de la rebelión humana, ¿sí? No es el decir, bueno, es que mientras yo esté con el estómago lleno, mientras tenga alimento, mientras tenga vestido, mientras tenga un lugar, pues ya soy feliz, ya no necesito a Dios. No, la cúspide de la rebelión humana, ¿sí?, es querer poner a prueba a Dios. Ese es el punto culminante de la rebelión o del puño levantado al cielo del hombre, querer poner a prueba a Dios. Ahora Satanás viene a tentar a Jesús con la Biblia en mano y citando literalmente el Salmo 91, versos 11 al 12. Satanás le dice letra por letra, palabra por palabra lo que decía este salmo. Ahora, según el plan de Satanás, no hay pierde, fíjate. Jesús salta al vacío desde el templo, es rescatado por los ángeles, así como dice la Escritura, ¿sí? Y esto sería la manera más fácil de atraer nuevos seguidores. Imagínate el espectáculo de Jesús saltando al vacío y siendo rescatado por los mismos ángeles, ¿sí? Eso es el primero, los seguidores, ¿verdad? Y segundo, pues comprobamos el hecho de que la palabra de Dios es verdad y de que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Entonces, bajo esta lógica, no hay pierde. Jesús es un ganar-ganar. Tú te vas a aventar, la gente va a ver este espectáculo, cómo los ángeles te salvan, ¿sí? Tienes nuevos seguidores. Y segundo, ¿sí?, es que pues comprobamos que si eres el Hijo de Dios. Entonces no hay pierde Jesús. Gana seguidores y comprobamos que la palabra de Dios es verdad. Ahora, Satanás estaba ofreciendo atajos, si te fijas, en lugar de la obediencia. Mencioné que esta tentación en principio muestra la cúspide de la rebelión del hombre, porque el deseo desde el huerto es el de poner a Dios en el banquillo de los acusados, juzgarle y examinarle. ¿Cuál es la contestación de Jesús? Dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora Jesús está contestando con la palabra también. Él cita Deuteronomio 6:16 cuando dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá.
Ahora, ¿qué sucedió en Masá? Éxodo 17, versos 1 al 7 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim. Y dice el pasaje: y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces no era el pecado tener sed, ¿sí? Como vemos en el caso de Jesús, Jesús tuvo hambre. No es pecaminoso tener necesidad o sentir necesidad. Nuestro Señor mismo sintió necesidad. ¿Cuál fue el pecado aquí de Israel? Fue que murmuraron, ¿sí? Y dijeron: a ver, o está o no está Jehová con nosotros. Es poner al Señor en el banquillo de juicio y decir: te voy a examinar, voy a ver según tus obras, Dios, a ver si tú eres Dios, a ver si estás con nosotros, a ver si todo eso que nos has estado diciendo es verdad o no. Eso es rebelión, ¿sí? Satanás quería poner a Jesús en esta misma situación, como el Israel rebelde, ¿sí? Qué buena idea, vamos a tentar a Dios para ver si está con nosotros. A ver, Señor, tenemos sed, ¿sí? El que el hombre, una criatura, imagínate esto, una criatura salida del polvo, tenga el valor de pararse recto y cuestionar a Dios o ponerlo a prueba, eso es traición. O sea, la criatura llegando a decir: Señor, a ver, comprueba si es cierto. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, conocemos la historia en Daniel 3. Estos tres jóvenes parados frente al horno de fuego no se atrevieron a tentar al Señor. ¿Qué fue lo que dijeron? Dice Daniel 3, dice: he aquí nuestro Señor a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, están declarando: el Señor puede. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjate el contraste de lo que pretende Satanás. ¿Qué dijeron estos jóvenes? Nuestro Señor, nuestro Dios puede salvarnos, eso es un hecho, ¿sí? Y de tu mano nos va a librar. Y agregan ahí una frase: y si no, o sea, si al Señor no le place, aún así no vamos a desobedecerlo. Si te fijas cómo la necesidad, porque había gran necesidad en ese momento, la necesidad de sobrevivir, pero incluso prefirieron ellos ir al horno antes de desobedecer. O sea, el Señor es fiel a Él mismo y a su palabra, y ambos son verdad. Pero si en su consejo eterno, bueno y sabio, decide no librarnos, que así sea. Yo soy la criatura y Él es el creador. Así como Job: no solamente pongo mi mano una vez,
sino la pongo 2 veces enfrente de mi boca antes de atreverme a decir palabra que desafíe a mi Señor. O sea, qué soberbios debemos de ser para decir, a ver, Señor, muéstrame, ¿estás o no con nosotros? ¿Sí? ¿Recuerdas esta porción en Josué? Cuando Josué se topa de frente con el ángel de Jehová. ¿Recuerdas esta porción? Que el ángel está con la espada desenvainada, imagínate. Y Josué dice, ¿estás con nosotros o estás con ellos? El ángel del Señor con su espada desenvainada, esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿estamos contigo o contra de ti? Dice Lucas en verso 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, porque esto hay que entenderlo, va a haber un punto donde se va a alejar. Dice, se apartó de él por un tiempo. Y esto es interesante porque Santiago capítulo 4, verso 7, ¿recuerdas que dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer el diablo? Huirá. Y esto es para nosotros también. Estamos siendo tentados día y noche a desobedecer a nuestro Señor. Pero podemos tomar el ejemplo de Jesús en esto. Jesús pasó la prueba como el Hijo de Dios, obedeció, permaneció firme. ¿Sí? Y no olvidemos que Jesús estaba siendo sometido a prueba como el segundo Adán, como la nueva cabeza del pacto en favor de toda la humanidad. Ahora, Adán en el huerto no pasó la prueba, fue vencido por el tentador, sucumbió ante sus deseos de autonomía, de independizarse de Dios, pero Jesús fue obediente y resistió al diablo. ¿Qué fue lo que dice aquí Lucas? Y se alejó y se fue por un tiempo. Ahora, en esta última porción, ¿sí? Mateo menciona lo siguiente. Dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces los ángeles estuvieron con el Señor, ¿sí? Mientras estuvo en el desierto, pero dice que incluso después de que él venció, que él resistió al tentador y el tentador se fue, dice, vinieron ángeles y le servían. Ahora, ve este paralelo con el caso de Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Adán pecó y desobedeció? También vinieron ángeles, pero no vinieron a servir a Adán, sino dice que vinieron a impedir el paso al árbol de la vida. Vinieron como los enemigos de Adán. Pero en la prueba que vemos dice que los ángeles vinieron y le sirvieron. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar? El cristianismo es una religión y una fe exclusivista. ¿Qué quiere decir? No admite adoración a otros dioses. Jesús, como nuestro representante, cumplió y pasó la prueba para que ahora nosotros podamos resistir al diablo y servir a Dios. Recuerda, estas tentaciones te ponen en un lugar donde dices, a ver, ¿qué decisión voy a tomar? ¿O voy a obedecer a Dios o voy a desobedecer al Señor? O sea, no hay un punto intermedio, ¿sí? Cuando sucumbimos a la tentación, estamos diciendo, voy a servir al enemigo. Pero cuando resistimos, estamos declarando nuestra obediencia y servicio a Dios. Ahora, Jesús en su humanidad nos demuestra que Él entiende las tentaciones que atravesamos. Sin embargo, nos ha dado a su Espíritu para que podamos vencer y ser siervos fieles. Ahora, ¿qué es lo que nos anima a este pasaje? Nos anima a que apliquemos todo esto que aprendimos buscando primeramente los ídolos en nuestros corazones y que los derribemos. Que no sucumbamos a las tentaciones porque tenemos al Espíritu Santo. Nuestro Señor ha vencido donde nosotros hemos fallado.
Pero la esperanza de tener al ayudador, al Espíritu, es lo que nos va a hacer más que vencedores. ¿Recuerdas la frase que el Señor da a Josué diciendo, sino que yo te mando que te esfuerces y seas valiente? Lo dijo en estos términos, ¿sí? El ser obedientes, el tener fe, el permanecer firmes, ¿qué requiere? Esfuerzo y valentía. Esfuerzo porque vamos a tener que resistir incluso nuestros propios deseos. Va a requerir valentía porque incluso el ser obedientes pues nos va a traer enemistad o nos puede traer pues que tal vez ya no pertenezcamos a cierto círculo, ¿sí? Nos va a requerir tanto valentía como esfuerzo. Y estoy hablando de situaciones pues no tan extremas, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a tener que enfrentar a los tiranos de nuestro tiempo, ¿sí? ¿Qué vamos a querer? ¿Enfrentar a los tiranos o seguir queriendo pues la ayuda, ¿verdad?, de los gobernantes? Pues muchas veces resulta más fácil pues acoplarnos, ¿verdad?, a recibir ayuda, a pues ir con la corriente, pero muchas veces vamos a tener que permanecer firmes y valientes, ¿sí? Y esto va a traer problemas. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? A ser fieles. No es de que seamos como Jesús, ¿verdad?, perfectos. Sin embargo, Él nos ha dado su Espíritu para que podamos resistir, para que podamos nosotros pasar también las pruebas. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos esta certeza, Señor, de que tu Espíritu está con nosotros, de que podemos resistir al diablo, Señor. Ayúdanos con esto, Padre, porque pues como humanos, Señor, estamos siendo tentados día a día, Señor. Estamos siendo puestos a prueba, Señor, y pues te pedimos que podamos permanecer firmes, que podamos a través de nuestra obediencia declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey. Y Padre, te pedimos también, Señor, que a través de nuestras vidas nosotros podamos reflejar pues a quién pertenecemos. Damos gracias porque nuestro Señor Jesús permaneció firme ante la prueba y porque ahora Él, como nuestro representante pactual, Señor, nos hace recibir bendiciones, Señor. Gracias, Padre, porque pues podemos vivir en términos de esta fe. Ayúdanos y fortalécenos en esta misma, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.